Santo es el Señor. Bueno, mis hermanos, tengan todos los días. Que el Señor me bendiga. Es un privilegio estar aquí una vez más con ustedes en esta hermosa congregación e impartirles este estudio que está fenomenal, que está espectacular, que es sustentable y que es muy importante en nuestros días, ya que estamos en un tiempo, como usted sabe, como iglesia, en los últimos tiempos, la iglesia necesita tener conocimiento, porque según la Biblia, en el libro de Oseas 4:6, dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La iglesia necesita ser entendida en estos tiempos en muchos temas, en especial en el ámbito de lo que es la guerra espiritual, porque la mayoría de personas dentro de diferentes contextos de esa iglesia desconoce la guerra espiritual y desconoce los enemigos de esta guerra que tenemos en común los santos de la iglesia con el enemigo, con el adversario, que usted sabe quién es, que el Señor lo reprenda. Y por eso la iglesia, Jesucristo, necesita una iglesia entendida en estos tiempos. Este taller lleva como título Desmantelando la Reina del Cielo, que es uno de los temas impresionantes, un tema espectacular, y que en estos tiempos se necesita saber cómo desmantelar, que significa derribar o destruir este engaño que durante tanto tiempo y siglos la gente ha mantenido. Muchos se han preguntado en nuestra actualidad, en las naciones, cómo fue que se originaron las diferentes religiones del mundo, de dónde fue que surgieron las religiones, las mitologías, los mitos y las leyendas, como la mitología griega, la mitología romana, la mitología india, entre tantas otras mitologías que abarcan todas las naciones del mundo actual. Y entonces muchas personas se preguntan, de hecho, con su culto, con su tipo de culto, con sus diferentes tipos de ceremonias, con sus ritos, y es necesario que nosotros sepamos y entendamos el origen de todo esto, cómo comenzó todo este engaño. Entonces, muchas personas tampoco, que quiero comenzar con esto, la mayoría de gente que nos encontramos en la calle cuando predicamos el Evangelio, siempre nos llaman esa religión, y a nosotros no nos gusta que nos llamen nos digan que somos religiosos, porque también se desconoce lo que significa la palabra religión, porque la palabra religión etimológicamente, si quieren lo nota, viene del latín. Esta palabra viene del latín, que significa religio, y también otra palabra significa religere, religio y religere. Quiero comenzar esto hablando del significado de esa palabra, para luego poner el tema, para que tengamos ese conocimiento. Este término significa, el prefijo significa re significa amarrar o ligar. Esta palabra significa amarrar o ligar. Y está el sufijo ion, que es la palabra como termina, que significa la acción y el efecto. Entonces, podemos deducir que la palabra religión significa lo siguiente. Lo anote, por favor. Significa acción y efecto de ligar, amarrar y atar fuertemente. Por otra parte, también esto tiene un significado que significa recoger y agrupar. Entonces podemos deducir que la palabra religión es la agrupación o la recolecta de forma múltiple de diferentes creencias o de diferentes ideas de muchas personas. Significa la palabra religión. Esto nos conlleva
a preguntarnos de dónde se originaron las costumbres también, porque esto nos lleva a lo que son los ritos y las ceremonias. Las religiones llevan ritos y ceremonias y costumbres. La palabra costumbre también tiene un significado, porque en la Biblia encontramos que Jehová siempre, cuando se dirigió a su pueblo, siempre se dirigió de esta manera, la costumbre de los pueblos. Siempre digo. Y la palabra costumbre significa consuetudo. Consuetudo. Viene de latín, consuetudo. Suena como consentido. Consuetudo, que significa hábito o práctica de algo. Hábito o práctica de algo. Por otra parte, puedes poner tradición o rutina. Y esto es lo que conforma la cultura de una nación. Como podemos ver y denotar, siempre las naciones se componen por su respectiva cultura, por su respectiva costumbre, y vemos la religión siempre de por medio, porque si el Espíritu Santo lo va a llevar a usted, como por ejemplo los países de la India, usted estudia la India, allá en la India es un país muy religioso, tienen muchas costumbres, tienen muchos ritos y tienen demasiadas ceremonias, incluyendo países como los países mahometanos, que son los países musulmanes. Entonces muchas personas nos preguntamos, pero ¿cómo se originó esta antigua religión? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó todo este cambio? La Biblia nos da indicios de cómo se originó todo esto. Y quiero comenzar esta primera serie que lleva como título el origen. Es prácticamente el génesis de todo esto. El origen, el comienzo del mal. De la costumbre de las religiones, misterios del mundo. Quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Libro de Apocalipsis 17, verso del 1 al 5. Apocalipsis 17, verso del 1 al 5. Dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaba las 7 copas y me habló: ven que te voy a montar el juicio de la gran ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. Subraya la palabra título. Títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, nos personifica a este personaje. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. El verso 5, que es el verso clave, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Subraya también la palabra misterio. Significa la gran Babilonia, la madre de las rameras. Subraya la palabra madre, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta palabra abominación significa da asco, algo asqueroso, de las abominaciones de la tierra. Bien, para comenzar, quiero orar. Vamos a orar. Amado Señor, en este momento, Espíritu Santo, le pedimos dirección a usted, Señor Jesús, para que nos enseñe, Señor Dios, este tema y nos dé sabiduría y nos dé conocimiento para desmantelar, Señor Jesús, a este adversario que durante tanto tiempo ha mantenido cautivas a millones de personas en el mundo entero. Señor, te suplicamos, por favor, espíritu de sabiduría y de revelación, para poder, Señor Dios, combatir este engaño con toda precisión, con toda sabiduría, con todo conocimiento, por la palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, por favor, que Señor, por causa de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Escuche, nos habla de una ramera. Muchas personas, la misteriosa religión de Babilonia ha sido simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia como una mujer de mala fama. En la Biblia siempre se describen dos mujeres: la gran
Pero aquí en Apocalipsis podemos ver y deducir que se describe una mujer llamada la prostituta, madre de las fornicaciones de la tierra. Dice, a través de una visión del apóstol Juan, vio una mujer vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perla. Tenía un cáliz de oro en sus manos y había abominaciones de la sociedad de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Pregunta, ¿cuál es el significado de esta extraña visión que fue dada a Juan? Es conocido muy bien que el lenguaje simbólico de la Biblia, escuche esto, una mujer representa a una iglesia. Escuche, la verdadera iglesia, por ejemplo, es semejante a una esposa. ¿Qué dice? Una virgen casta, una mujer santa y sin mancha, son las características que da la Biblia de la verdadera iglesia. Pueden notar estos textos bíblicos, Efesios 5:27, que habla que el Espíritu Santo presentará a la novia sin mancha, sin tacha delante de Dios. Y Apocalipsis 19, versos 7 a 8, que dice que la verdadera iglesia está vestida de lino fino, que representa las obras justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Pero como un acentuado contraste en la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, dice en el libro de Apocalipsis, que es una ramera. Es evidente que el sistema religioso aquí descrito es un sistema falso. Escuche, es un sistema falso. Una iglesia corrompida y caída. En la mayúscula, la Biblia la llama misterio, Babilonia. Pero cuando usted lee los libros proféticos, libro de Isaías, libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta, más que todo en Jeremías 50, Isaías 46, 47, son textos que si quieren la nota, Isaías capítulo 46 y capítulo 47, Jeremías capítulo 50. Usted se va a dar cuenta que cuando Babilonia, en aquel entonces, en la época de Nabucodonosor, el emperador babilonio, cuando Babilonia estaba en su gloria, en aquel entonces, Dios mandó una palabra profética a través de Isaías y de Jeremías y de los profetas, tanto mayores como menores, que Babilonia iba a quedar desolada, el país de Babilonia. ¿Cuál es el país de Babilonia actualmente en nuestro día? El país de Irak. Escuche, Irak, el contexto, el país de Irak era la antigua Babilonia. En aquel entonces se llamaba Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Jehová mandó a los profetas que iban a juzgar esa nación por lo que ellos le habían hecho al pueblo de Jerusalén. Para los bibliólogos, los que estudian la Biblia, ustedes se dio cuenta por qué Jehová juzgó a Jerusalén. Eso lo vamos a aprender nosotros más adelante. Pero Babilonia fue juzgada por Dios y quedó desolada, quedó completamente destruida, quedó completamente arrasada. Cuando usted va, si Dios quiere y Dios le permite ir a Irak como misionero, porque es una iglesia misionera, necesita tener este conocimiento. Cuando usted le permita a Dios ir allá y usted vaya en este caso a las ruinas de donde era la antigua Babilonia, se va a dar cuenta que tal como el Espíritu Santo lo había dicho, que iba a quedar ese país, que iba a ser morada de chacales, que iba a ser morada de avestruces y morada de bestias salvajes, así está hoy en día, completamente desolada y destruida. Como eran los antiguos templos, todo eso hoy en día es una ruina. Y los arqueólogos han descubierto cómo era, o sea, tanto la arqueología como la antropología, que son los estudios que se especializan en esta área, han descubierto las antiguas ruinas de los antiguos templos, inclusive el templo de Nabucodonosor. Pero entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esto nos da a entender que no, el libro de Apocalipsis no está hablando de Babilonia o esa Babilonia, sino que habla de un sistema, un misterio. Escuchen, el mundo está lleno de miles de religiones, como ya sabe la palabra religión. Veamos aquí un momento. Dice acá, y como Juan habla de una iglesia, una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia, es evidente que se refiere a una religión babilónica. Pero, pregunta acá, ¿pero cuál era esta antigua religión babilónica? ¿Cómo tuvo su comienzo? ¿Qué significado tiene en estos tiempos? Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11.
capítulo 11, versículo 2. Dice: al desplazarse la humanidad de su oriente, hallaron una vez en el país de Sinar, y allí se establecieron. Versículo 1, voy a comenzar desde el 1. Todo el mundo era del mismo lenguaje e idénticas palabras. En el versículo 2, al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vez en el país, en la región de Sinar, y allí se establecieron. Entonces, quiero que también vaya al libro de Génesis, ahí mismo, el capítulo 10, el capítulo anterior, entre el versículo 10, entre el versículo 8, perdón. Escuche lo que dice aquí la palabra. Vamos a leer el versículo 6. Los hijos de Canaán fueron Cus, Misraim, Puc y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Havila, Sacta, Rama. Los hijos de Ramá, Seba y Dedán, que es la actual Arabia Saudita, la actual ciudad de Yemen. Cus engendró a un hombre llamado Nimrod, que fue el primero que se hizo prepotente, dice en esta versión, en la tierra. En pocas palabras, un emperador. El nombre de Cus significa, si quiera nota esto, el nombre de Cus significa de piel negra, de tez, cuya tez es negra. Entonces podemos deducir que Nimrod era un hombre de tez de piel negra, un hombre alto, un hombre fornido. Pero ¿quién fue este personaje que la Biblia llama un hombre poderoso? Un hombre, el primero de los emperadores, después de que hubo un cataclismo que todos conocemos, que fue llamado el diluvio. ¿Quién fue este hombre? Este hombre llamado Nimrod apareció en escena. ¿Cómo se hizo famoso? En aquel entonces, como leímos en Génesis 11:2, la gente tanto estaba viviendo en la región de hoy en día el país de Turquía y comenzaron a migrar a Oriente, y cuando ellos llegaron a la tierra de Sinar, la tierra de Sinar es una tierra que está entre el río Éufrates y el río Tigris, como ya les dije ahorita, como se conoce hoy en día el actual Irak. Entonces, cuando ellos poblaron esas tierras, la tierra era fértil, pero resulta ser que en ese contexto, esas tierras estaban llenas de bestias feroces. La gente estaba propensa a que hubieran desastres por causa de las bestias feroces. Aquí fue donde apareció este personaje, Nimrod, que la Biblia llama poderoso cazador. Se hizo famoso porque era un gran cazador de bestias salvajes. Un personaje que comenzó a cazar leones, guepardos, entre inclusive toros salvajes. La Biblia nos dice que Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Estos versos contienen un significado muy importante. Escuchen esto. Dice acá, el cual es claramente notado. El hecho es que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Dice, como lo declara la Escritura, se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente, cuando usted llega a ir, como les dije al principio, si usted llega a viajar, usted se va a dar cuenta que todo el Oriente Medio está lleno de las proezas de ese hombre, llamado Nimrod, de sus hazañas, de sus heroicas hazañas. Dice, de tradiciones de sus extraordinarias proezas, habiendo obtenido gran prestigio entre las gentes, Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. Escuchen, como él no podía todo el tiempo enfrentarse a las bestias, él se estableció en un lugar llamado Babilonia, edificó 4 ciudades, ahí mismo está escrito, y él comenzó a hacer murallas alrededor de las ciudades para que las bestias no atacaran más a esa persona. Ahí comenzaron a hacerse lo que se conoce como las murallas, para traer protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes, para no organizar a la gente en ciudades y rodear estas murallas para resguardarse. Entonces, ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino, escucha esto,
La Biblia nos dice que organizó un reino y fue la cabecera de su reino. Génesis 10. Anótelo. Génesis capítulo 10, verso 10. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Acad, y Calné, en la tierra de Sinar. En ese tiempo se llamaba la tierra de Sinar. Y así el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en el libro, el primer imperio del mundo. Vamos avanzando. Dice, todos estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos al principio, pero Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. Nimrod fue un hombre que la Escritura dice que era poderoso, ¿ok? No solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado aquí. Escuchen, el nombre de Nimrod significa el rebelde. ¿Vieron la nota? Nimrod significa rebelde. También significa rebeldía. Nimrod fue aquel que hizo a la gente, escuche esto, rebelarse en contra de Dios en ese tiempo. Fue el pionero y el promotor de la primera rebelión después del diluvio contra Dios. Por eso se dice que la naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador ante Jehová. Escuche bien, porque las versiones originales bíblicas dicen lo siguiente: ante Jehová. La palabra ante en este caso también denota un significado hostil. ¿Qué quiere decir? La palabra ante, con traducción de la palabra en hebreo, que significa contra Jehová, en el verso original. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica. Fue el pionero en establecer en esas 4 ciudades la idolatría, conocida como la idolatría diabólica. Y de atrocidades, era un hombre que cometía atrocidades de peor clase. Por eso se llama que era un rebelde ante Dios. Tal como vamos a ver, finalmente Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió. La Biblia no nos dice, no nos da indicio de cómo murió este personaje. Pero cuando usted lee, para lo que le llama la atención esto, cuando usted estudia lo que son mitologías y profundiza respecto de las mitologías griegas, las mitologías romanas, las mitologías egipcias, usted se va a dar cuenta que las supuestas deidades y divinidades de esas personas apuntan hacia un líder que murió. Por ejemplo, en la mitología de Egipto, la deidad suprema de los egipcios, llamado Osiris, dice la historia, y hasta en los jeroglíficos egipcios se consigue, que Osiris fue juzgado por 70 ancianos, y esos 70 ancianos le dieron muerte y lo despedazaron, y le esparcieron sus pedazos por todo Egipto, haciendo dar a entender que la consecuencia del pecado de Osiris, el que practicara lo que practicó Osiris, le iba a suceder lo mismo. Y cuando usted lee el libro de los jueces, se da cuenta que hubo un levita que cuando hubo una mujer que había abusado sexualmente, el levita hizo descuartizar a la mujer y envió pedazos por todas partes. Cuando usted lee también en el libro de lo que hizo Saúl con un buey que lo descuartizó y envió los pedazos por todas partes, el pueblo dijo, lo mismo le sucederá a todos los animales de que no suba a pelear conmigo o el que no suba a pelear con Saúl. O sea, esta costumbre era conocida en ese tiempo. ¿Y de dónde se originó la costumbre? Las mitologías enseñan que todos los líderes, hubo un líder que siempre fue descuartizado y sus pedazos fueron llevados en las diferentes partes del mundo. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Que Nimrod, la muerte de Nimrod, fue una muerte atroz. Esto le va a llamar la atención. Escuche, a mí me impresionó esto, porque los historiadores han llegado a la conclusión y llegaron a esta conclusión que lo que originaron la muerte de Nimrod fue el hijo de Noé llamado Sem. Escuche, Sem se reunió con 70 ancianos, según la tradición. Se reunió con 70 ancianos, y ahí viene la palabra
líder de los 70. Entonces se reunió con 70 ancianos para darle muerte a este rebelde. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían por qué se había destruido la tierra al principio, por qué se originó el cataclismo del diluvio, por la rebelión de aquellos hombres que cuando usted lee en Génesis 6, que había tanto pecado e iniquidad, que Dios tuvo que erradicar, o sea, destruir la humanidad de entonces. Y entonces se tuvo que ejecutar este castigo porque ellos pensaban que Dios podía hacer lo mismo. Y tuvieron que castigar a este opresor, a este emperador, que era prácticamente un anticristo. ¿Escuchó? Que era prácticamente como un anticristo. Escuche, el Antiguo Testamento es sombra y siempre será sombra del Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento nos habla de los antiguos anticristos que se habían levantado, anticristos o antidios, como este hombre. Sigamos. Nimrod no significa rebeldía, pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote. Finalmente, escuche, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió. De acuerdo a la leyenda, su cuerpo fue cortado en pedazos. Ya lo expliqué al principio. Y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares se mencionan en la Biblia. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Fue muy lamentada. Nimrod había muerto. Pero la religión babilónica, escuche esto, en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló más bajo el liderazgo de su esposa, cuyo nombre, después de la muerte de Nimrod, su esposa, cuyo nombre era Semiramis. ¿Vieron el nombre? Semiramis. La cual cuando Nimrod muere, esto nunca había pasado y nunca había sucedido. La cual cuando Nimrod murió, ella lo proclamó, lo canonizó en este aspecto, como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz un hijo, porque ya estaba encinta, y la historia enseña que como ella estaba encinta, no era su hijo, no era esposo, su hijo no era hijo legítimo de Nimrod, sino que era un hijo bastardo. Ella dijo lo siguiente, que ella proclamó a su hijo como hijo legítimo y le puso como nombre Tammuz. Tammuz. No era más que el mismo Nimrod, dijo él. Es decir, que sin duda estas personas habían escuchado, escuche esto, la profecía del Mesías venido. ¿Cómo es esto? Semiramis dijo lo siguiente. Yo casi no soy persona que usa micrófono, pero voy a tratar de hablar más duro para que se escuche. Sí. Voy a volver a intentar. Semiramis había reconocido a su esposo como el dios solar. Y ella hizo, más o menos, ella al canonizar a su esposo como el dios solar, el niño que ella llevaba en su vientre, llamado Tammuz, dijo que era hijo de Nimrod y que era el mismo Nimrod encarnado, hijo del dios Sol. Por lo tanto, la gente comenzó a venerarla y adorarla a ella como una diosa y adorar a su hijo que ella llevaba en su vientre. Pero ella resaltó más, mucho más, la adoración resaltó mucho más hacia ella que al niño que ella esperaba en su vientre. ¿Cómo es esto? Porque ella enseñaba que el niño que ella llevaba en su vientre era el Mesías esperado. Quiere decir que la gente en aquel entonces conocía la promesa mesiánica que en Génesis 3:15 dice que cuando Eva pecó, Jehová le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, tú le dirás la cabeza y ella te dirá en calcañar. Se conocía esta promesa en el mundo antiguo. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer pagana. Esta mujer se atribuyó que ella era la madre del Salvador del mundo y que el niño que ella llevaba en su vientre era el niño o el Salvador esperado que la gente esperaba. Así comenzó este engaño a gestarse y a comenzar a levantarse. Entonces, cuando este niño se dio a luz,
se hizo una imagen en honor a esta mujer que hasta hoy cuando usted lo investiga en Google aparece en los anales de la historia en Babilonia la imagen de una mujer con los niños en sus brazos en Babilonia. Ahora, cuando esto pasó, que le hicieron una imagen, a ella en esa imagen le pusieron rayos solares atrás, rayos del sol, y hay otra imagen donde los rayos del sol apuntan hacia el vientre de ella, lo cual da a entender que ella concibió del Dios Sol. A Nimrod se le bautizó con el nombre de Baal. Si quiero el nombre. A Nimrod se le bautizó con el nombre de Baal, lo cual significa Señor. Y de ahí, en honor a Nimrod comenzaron a hacerse ritos y ceremonias en honor a Nimrod, pero a Nimrod lo representó el fuego. El fuego representaba a Nimrod. Por eso, en los tiempos primitivos en Babilonia se hacían fogatas, se bailaban alrededor de fogatas. Eso lo puede usted pensar hoy en día como lo que la gente o lo que los grupos están preparando para el 12 de octubre. El baile de candela, lo que se conoce como el baile de candela. Ya eso se había generado ya en Babilonia, en honor a Nimrod, el dios del sol, en honor a Baal. Ellos bailaban alrededor de esa candela y de hecho pasaban por encima de la candela. Eso pasó todo ahí. Ahora escuchen, la gente comenzó a acostumbrarse a eso. La gente comenzó a hacer esos ritos, pero veneraban y adoraban a una mujer llamada Semiramis y a su hijo Tamuz. Y le hicieron un ídolo en su honor. Pero no solamente eso. Semiramis fue la promotora de lo que se conoce como las torres de Babel. Cuando usted estudia la historia, usted se da cuenta, vayamos al libro de Génesis otra vez 11, para acabar esto. Génesis 11, lo vamos a leer, dice, en el versículo 3, entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos en fuego. Así el ladrillo servirá de piedra y el betún de algas. Después dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue a Júpiter en los cielos y hagámonos famosos para no ser dispersados por sobre la faz de la tierra. Escuchen, Nimrod aquí ya estaba muerto. Ya este hombre, este emperador aquí ya estaba muerto, pero su esposa era la reina gobernante y reinante en aquel entonces en este imperio muy famoso denominado, después de Sinar, llamado Babilonia. La gente ya estaba acostumbrada a estos ritos, a estas ceremonias. A Semiramis se le ofrecían incienso, tanto ahí, se le ofrecían incienso, se le ofrecían ofrendas, se le ofrecían muchas cosas. Cuando propusieron hacer esta torre en honor a Nimrod y en honor a Semiramis la proclamaron reina del cielo. ¿Quiero la nota? A esta mujer la proclamaron reina del cielo. A esta mujer la proclamaron madre de Dios y reina del cielo. ¿Por qué ella se atribuyó esto? Porque el niño que ella esperaba, como lo dije al principio, ella decía que era Dios encarnado, hijo del Dios Sol, por tanto tenía que ser adorado tanto la madre como el hijo. Y esto trajo, lo que dije también al principio, lo que eran acostumbrados, lo que eran los ritos, la ceremonia, los cultos. Entonces Semiramis comenzó a levantar en la ciudad de Babilonia, espero que me esté siguiendo, no me quede así como con signos de interrogación al libro. Semiramis comenzó a levantar en Babilonia torres, lo que se conoce como falos. ¿Lo anotan? Falos. Lo cual hoy en día en la guerra espiritual se llama columnas de iniquidad. Columnas de iniquidad.
los faros que se miraron y comenzó a levantar en las diferentes partes de Babilonia en aquel entonces, eran conocidos en la Biblia como lo que se llaman piedras sagradas. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 5. Deuteronomio 7:5. ¿Me están siguiendo, santos? Deuteronomio 7:5 dice: por el contrario, de lo que haréis con esos altares, romperán sus piedras sagradas, dice ahí. ¿Cómo dice en ese texto? Sus piedras sagradas. Dice acera, primero habla de acera, pero luego menciona las piedras sagradas. Estas piedras sagradas fueron las que levantó la reina Semiramis en su reino Babilonia. ¿Cómo o qué forma tenían estas piedras? Cuando usted va a Egipto, aquí muchos que quizás van a ir allí, estoy profetizando, como una misión profética. Cuando usted va a Egipto, usted se va a dar cuenta que los egipcios hacían obeliscos. Ellos trabajaban la piedra y hacían obeliscos, luego a la punta del obelisco era una pirámide y ellos la levantaban hacia arriba. Todos los templos en todo el mundo, cuando usted estudia esto de la religión, todos los templos tienen obeliscos. No hay ningún templo, sea católico, sea musulmán, sea budista, sea hindú, sea de la India, todos los templos tienen obeliscos, tienen conocidos como piedra sagrada. ¿Qué hizo Semiramis cuando ella eligió esta piedra sagrada? La deificó como símbolo. Por eso le dije al principio que cuando leemos Apocalipsis, la religión babilónica es una religión misterio. ¿Por qué misterio? Porque está compuesta por miles de símbolos, miles de imágenes, miles de ritos y ceremonias que apuntan hacia algo, tienen un significado. Entonces, cuando Semiramis deificó la piedra, lo hizo en honor a Baal, el dios del sol. O sea, podemos deducir que los faros o piedras sagradas se edificaron en Babilonia en honor al primer emperador del mundo, al primer rebelde del mundo, llamado Nimrod, que fue edificado como el dios del sol, lo cual era el mismo anticristo. Quiero que se dé cuenta de esto, lo cual era el mismo anticristo de aquel entonces. Recuerden lo que le dije al principio, y si lo vuelvo y repito, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, porque Salomón dijo en una ocasión: lo que antes fue, ya es, y lo que ha de pasar, ya sucedió. Dios hace que la historia se repita, los ciclos se repiten. Cuando estudiamos lo que pasó en Babilonia, les voy a dar esto de gratis. Cuando estudiamos lo que pasó en Babilonia, es lo mismo lo que prácticamente actualmente va a suceder en el gobierno del anticristo. Después les explicaré esto más adelante. Espero que le llame la atención. ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces, en Babilonia se edificaron lo que se conoce como faros, piedras sagradas, se edificaron torres. No solamente piedras sagradas, sino torres. Es decir, como eran las torres de Estados Unidos, las torres gemelas. En esa forma. Y se comenzaron a hacer torres en diferentes partes, junto con las murallas y los faros adentro. Y la gente ya estaba adaptada a este sistema idolátrico. La gente estaba ya entrenada a este sistema idolátrico. La gente se acostumbró. Por eso que la religión conoce costumbre. La gente se edificaron fortalezas en su mente y se comenzaron a hacer esto de forma rutinaria. De manera que cuando la gente ya se estableció en esto y comenzaron a edificar la torre más mayor en medio de la ciudad, que hasta el día de hoy los arqueólogos la consiguieron, parece ser que ya por fin se consiguieron un indicio donde se ubicaba esa torre. De forma arqueológica, querían levantar la torre en medio de la ciudad y al ver Dios esto, porque la torre simbolizaba rebelión contra Dios. La torre siempre se va a significar rebelión contra Dios. También voy a hablar esto de
llaman torres gemelas, esas torres prácticamente se habían edificado con fundamentos de rebelión. Esa torre significaba rebelión contra Dios, por eso Dios la asustó y se cayeron. Y es interesante que la gente que hizo ese desastre terrorista era gente de la tierra de Sinai. Algo que debería llamar la atención, de la misma gente de Babilonia. Fueron los que tumbaron esa torre. Pero la torre significa rebelión. Ahora, Semiramis, como reina promotora y pionera, reina del cielo, ya se colocó una corona encima en forma de torre, como la reina de la torre, reina de las columnas, reina de los faros sagrados. Por eso, les voy a dar esto, por eso que todas las imágenes actuales de las actuales diosas siempre tienen una torre al lado. Por ejemplo, cuando usted ve la imagen de Changó tiene una torre al lado, edificada. Cuando usted ve la imagen de Artemisa, la diosa de los Efesios, ella tiene una torre edificada en la cabeza. Cuando usted ve la imagen mariana actual de hoy, y usted detalla la imagen, usted se va a dar cuenta que hay una torre. Eso es simbología. Por eso se llama imperio religioso. Y eso nació, ¿en dónde nació? En Babilonia. Ahora, para no entenderlo más adelante, cuando la gente comenzó a edificar la torre principal, Dios dio la obra y dijo, nadie los va a detener. Ellos hablan un mismo lenguaje y un mismo idioma, y lo que se propongan hacer, lo van a realizar. Todos. ¿Y qué hizo Jehová? Dispersó a las naciones, pero antes de dispersarlas, comenzó y repartió lenguas diferentes. Escuchen, en el mundo actual existen aproximadamente como 7.000 idiomas actualmente. Dios repartió esas 7.000 idiomas ahí para que ellos no hicieran lo que estaban comenzando a hacer. La iglesia de hoy tiene que hablar el mismo idioma. Este tema que hoy en día se está dando tiene que darse a conocer en toda la iglesia. Porque no sabemos cómo cómo predicarle a un musulmán, o cómo predicarle a un hindú, o cómo predicarle a un católico. Juzgamos a las personas, pero no sabemos cómo tratar de sacar a esas personas de ese engaño. Por eso es necesario que la iglesia esté capacitada con este tipo de temas. Gloria a Dios por usted que vino hoy. Felicítese a sí mismo. Escuche esto. Cuando Dios dispersó a todas las naciones, mucha gente se pregunta, pero como Cus era negro, Nimrod era negro, su esposa se llamaba era Catilina. Según las facciones, era hermosa, era tan preciosa. No con esto uno dice que sea uno, en este caso, como promotor del racismo, no, de ninguna manera. Sino entonces esta mujer tenía facciones y era conocida como la mujer de los cabellos dorados, la mujer de los rizos de oro, porque tenía cabellos dorados, cabello amarillo, de tez blanca y cabello amarillo, tipo de las mujeres, como de mujeres de Suiza o mujeres de Escocia, que son mujeres de tez blanca y su piel es amarillo natural. Exacto. Entonces, esta mujer tenía ese tipo de facciones que cuando se hicieron imágenes en esa forma, como la ella, se le pusieron las mismas telas de piel. Ahora, esto está interesante. Cuando Dios dispersó a todas las naciones del mundo, no les diré, se identificó en Babilonia un símbolo que era el tabú mítico, que era la T, el tabú, hoy en día conocido como la cruz. Semiramis comenzó a edificar altares en honor a su hijo en diferentes partes, en honor a Tammuz. La inicial de su letra es la T, y de ahí viene la cruz, la T del tabú mítico que veneraban los egipcios, que cuando usted ve los jeroglíficos egipcios, cuando usted vaya a Egipto, usted se va a dar cuenta que tanto Osiris como las deidades de la mitología egipcia, ellos tienen siempre un tabú mítico en la mano, una T, una cruz en la mano.
Y ese tabú mítico en aquel entonces era venerado y adorado, se le hacían ofrendas. Y se hacían, en este caso, collares en forma de tabú mítico. Y se colocaban unas especies de cositas alrededor de ese collar, y de ahí nace lo que hoy en día es conocido como el rosario. Interesante, ¿no? Pero no solamente esto, tanto las religiones misterios, sean en diferentes partes del mundo, todas tienen ese collar. No solamente los católicos, sino que los de la India también lo tienen. Los musulmanes también tienen eso. Y todo eso nació en dónde? En Babel. Babel significa confusión, porque ahí fueron confundidas las razas humanas. ¿Y quiénes fueron los promotores? Ya usted lo sabe. Nimrod, su esposa Semiramis, más que todo. Thanos. Ahora, ¿vamos a aprender iglesia? Se pone mejor. Cuando Dios dispersó a las naciones, la gente ya se había llevado este sistema idolátrico en su mente. Y las pieles de ese entonces, como le dije, como Nimrod era negrito, había pieles de tez morena, o sea, las tez de pieles que se veían cuando estaban los antiguos etnias indígenas poblando estas ciudades de Venezuela, latinos y americanos. Cuando Dios dispersó a todas las naciones en el mundo, puso a los mexicanos, a los venezolanos, eran etnias indígenas, aborígenes de aquel entonces, pero ellos se llevaron en su mente ¿qué? Este sistema idolátrico. Les voy a dar esto que no se lo olvide. Baal era señor, era el mismo Nimrod, representaba el sol. El sol. El sol, cuando usted lo ve en su máximo cenit, le sale un disco alrededor. Es un arcoíris que le sale alrededor. Yo no sé si lo han visto. Ese disco solar es lo que hoy en día se conoce como la aureola. Muchas veces dicen que la aureola es de los santos. No. La Biblia no menciona nada de eso. Sino que el disco del sol en honor a Baal, el dios del sol. Por eso que también a las diosas se le colocaba atrás un disco solar. Un disco del sol. Ahora, pero a Semiramis se le bautizó como la diosa de la luna. La diosa lunar. ¿Y cómo se le representó a esta mujer? Como una luna creciente debajo de sus pies. Porque era la esposa de Baal, la esposa del dios del sol. Ahora, prosigamos. Cuando estas personas se llevaron a este sistema, en todas las partes del mundo, edificaron altares en honor a la reina del cielo, que en aquel entonces era conocida como Semiramis, usted lo sabe, pero como ya hablaban otro idioma, la bautizaron y la canonizaron con su respectivo título, pero en su idioma. Por ejemplo, cuando usted estudia la arqueología de Venezuela, para los que les gusta la arqueología, a mí me encanta la arqueología, y el intercesor tiene que saber de arqueología. Eso se lo digo también. El intercesor tiene que saber de arqueología y de historia. Escuchen, yo me identifico con un comando de la guerra espiritual llamado el comando de investigación. Porque no podemos luchar contra una potestad principal si no sabemos cómo se originó y cómo comenzó a reinar esa potestad y ese principado. Entonces, cuando usted estudia la arqueología de Venezuela, usted se va a dar cuenta, en especial en Camaño, donde se consiguen restos de aborígenes, y también aquí en Los Grandes, usted se va a dar cuenta que se consiguen unas estatuillas en forma femenina, con sus partes femeninas son ídolos pequeñitos. Si los ha visto en el museo, son pequeños ídolos. O, para hacerlo más claro, yo creo que usted conoce lo que se conoce como la Venus de Willingdon. La Venus de Willingdon, que tiene facciones sumamente, voy a decir, exuberantes. Porque la Venus de Willingdon se detalla mucho y se hace ver su seno en este aspecto, su parte íntima, y así sucesivamente se ven todas las religiones del mundo. Los aborígenes hacían penes de Willingdon prácticamente.
en honor a la diosa de la luna. Y hacían altares en honor a la diosa luna. Entonces la gente comenzó a edificar lo que se conoce como pirámides en sus ciudades. ¿Usted conoce el Imperio Azteca? ¿Usted conoce el Imperio Maya? ¿Usted conoce el Imperio Inca? Los tres grandes imperios indígenas que componían Latinoamérica. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que en esas ciudades hay pirámides levantadas, similares a las pirámides de Egipto. Las pirámides también simbolizan a Baal, el dios del sol. ¿Me está siguiendo? Está interesante. Entonces, la gente comenzó a edificar estos altares, estas piedras sagradas, y comenzaron a edificar imágenes en honor a la diosa que ellos veneraban, y colocaron el tabú místico. ¿Cómo? Escuchen esto. También le doy esto, cuando Cristóbal Colón llegó a conquistar Latinoamérica, o sea, llegó aquí a América, cuando ellos llegaron, los españoles llegaron a México, el imperio azteca, cuando ellos llegaron, ellos iban con misioneros católicos, los monjes católicos, y cuando llegaron y vieron aquellas pirámides, y vieron aquella civilización, se dieron cuenta que los aztecas tenían altares con el tabú, con la tela. Y los monjes decían, wow, ya los indígenas están cristianizados, ellos adoran a Cristo. Pero no se daban cuenta que ese tabú simbolizaba a Tammuz, el hijo del dios Sol, que era el mismo Nimrod. Y ahí comenzó todo, y ahí comenzó algo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, cuando las personas y la raza humana comenzaron a edificar estas civilizaciones, comenzó lo que se conoce como la religión misterio. Babilonia comenzó a trabajar desde hace siglos y milenios atrás. Este engaño comenzó a gestarse y comenzó a verse desde hace siglos y milenios atrás. Las diosas actuales, cuando usted puede ver, las actuales deidades actuales, femeninas, y la mujer comenzó a deificarse mayor. ¿Por qué razón? Escuchen, porque el diablo trata todo el tiempo de perturbar el diseño original. ¿Cómo es esto? Se lo explico. La cadena de mando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego viene el hombre y después viene la mujer, nada más. Entonces, cuando la reina del cielo, que en este caso era Semiramis, se había coronado de Babilonia, el papel se invirtió. Las damas eran las que predominaban porque ellas cortaban la vida, daban a luz y comenzaron a ser edificadas superiormente que los caballeros. Entonces, las mujeres, les voy a dar esto, las mujeres en aquel entonces se vestían en honor a esa deidad llamada Semiramis. Las mujeres se vestían con manto, con todo lo que ella se colocaba en honor a ella. Cuando nosotros estudiamos la mitología de la India, y usted ve la diosa de la India, como Vishnu, por ejemplo, usted se da cuenta que todas las de la India se visten similar a la diosa que ellas veneran. Ellas se colocan una cosa en la frente en honor a la diosa que ellas veneran. Cuando se van a casar, se visten igualitas a la diosa que ellas veneran. Ellas lo hacen en honor a su diosa. Por eso es que cuando usted estudia antropológicamente, entonces lo voy para que usted sepa lo que hace el espíritu de la religión. Cuando usted estudia por qué Jehová le había prohibido a algunas mujeres vestirse en el Antiguo Testamento, sino que se vestían de un solo color, era porque las vestimentas que se ponían en esos tiempos se hacían en honor a los dioses y a sus diosas. Por eso es que el Señor tenía que hacer distinción entre el pueblo que lo conocía a él y el pueblo que no lo conocía a él. Volvamos a Nimrod. Cuando Nimrod era poderoso cazador, Nimrod mataba las bestias y Nimrod se vestía con las pieles de esas bestias. Nimrod se llevó a vestir con pieles de bestia de guepardo
y se llegó a colocar el león aquí encima de la cabeza. Esto es similar a Hércules, porque las hazañas de Hércules eran las mismas hazañas de Nimrod. Hércules en la mitología griega, punta Nimrod, era lo mismo. Eso es mitología, pero por eso que las mitologías te apuntan a algo, porque las mitologías son invenciones de los hombres, pero te apuntan a acontecimientos que sucedieron. Lo que pasa es que ellas lo adulteraron y le pusieron de más, demasiado. Entonces las hazañas de Hércules, que prácticamente está conocido como el hijo de Zeus, creo, eran las mismas hazañas de Nimrod. Y se vestían en honor, se agarraban las pieles de los animales y se lo colocaban. El sumo sacerdote de los misterios de Egipto se vestía con pieles de leopardo. Cuando usted ve las imágenes de Egipto, ellos, los sacerdotes del paganismo, se vestían con pieles de animales en honor a su deidad. En este caso era el mismo Dios solo. Ya usted sabe quién es ese es el mismo diablo. Sin más que decir. Entonces ellos se vestían con esas pieles de animales y comenzaron a deificar los animales. Vayamos al libro de Romanos, por favor, rápidamente. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿No está bien? Tema está interesante. Romanos capítulo 1. Déjame que lo ubique. Dice acá. Vamos a eso, pero yo lo tengo que leer. Dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes réplicas del hombre mortal, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ellos adoraban a bestias como el león y por eso colocaban leones al lado de la deidad de Dios venerable. Por ejemplo, una de las diosas que es más detestable en la Biblia se llama Acera. Y Acera, la imagen de Acera, tiene dos leones al lado. 22. Versículo 22 dice: cambiaron la gloria del Dios inmortal. Profesando ser sabios, se hicieron ricos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejante imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y de reptiles. Escuchen, reptiles. Adoraban lo que se conoce como las serpientes. El sumo sacerdote de Egipto, cuando usted ve, esto también se lo voy a dar, el sumo sacerdote se colocaba un casco encima, que era como una especie de un cabello de mujer. ¿Por qué se colocaba ese cabello? Porque la mujer tenía más preeminencia, se lo digo, que ellos como caballeros. Por eso es que todas las imágenes de las estatuillas de Egipto tienen a la mujer sujetando al hombre, pero el hombre tenía su cabello. Pero encima del casco de ellos tenían una serpiente aquí arriba. Porque esa serpiente fue deificada y esa serpiente era el mismo símbolo de Baal. ¿Por qué una serpiente? Mucha gente se pregunta, y muchos que estudian la historia dicen, ¿por qué se deificó una serpiente? Por la razón de que en la Biblia estaba escrito que la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y hay imágenes en la antigüedad de una mujer aplastando la cabeza de una serpiente en la India. Hay una imagen de una diosa que le aplasta la cabeza a una serpiente y de un dios que le aplasta la cabeza a la serpiente. Pero la serpiente también fue deificada y adorada como diosa. Y ahí viene la palabra, de ahí viene la adoración a Pitón, el dios de los adivinos. Escuchen. La gente comenzó a vestirse en honor a sus respectivas deidades. Ya les dije que en la India las mujeres se vestían en honor a su deidad. Ahora les voy a dar esto. En Atenas o Grecia, en la región de Corinto, escuchen esto, mujeres, porque esto es interesante que ustedes lo sepan. Para que cualquier religioso cuando le diga, pero porque usted se viste así, usted le va a caer con esto. En la religión de Corinto había un templo, una acrópolis. Las acrópolis se hacían arriba de la ciudad para que todo el mundo viera
con otro nombre de la reina del cielo. Escuche, la reina del cielo en el mundo tiene miles de dioses, miles de nombres, miles de títulos, miles completamente de que se le hacen cultos y ceremonias diferentes. Pero en Corinto se le conocía como Afrodita, la diosa del amor, y también la diosa de la prostitución. Y las mujeres en aquel entonces en Corinto se vestían con peinados ostentosos, se hacían se vestían en honor a Afrodita y daban a entender que ellas estaban accesibles al público para lo que se llamaba como la prostitución sagrada. De manera que el apóstol Pablo, cuando usted estudia Corinto, estaba confrontando una situación fuerte de guerra de culturas, de guerra de costumbres, de guerra de ritos y ceremonias. Por eso es una guerra de altares. Por eso se llama una guerra de altares. Pablo se estaba confrontando a una situación muy fuerte contra la reina del cielo, pero en aquel entonces en Corinto se le conocía como Afrodita. Y las mujeres tenían el problema de que tenían lo que se llamaba como la prostitución sagrada, que era cultura. No se juzgaba porque era sacerdotisa y era cultura, porque cuando se culturiza no se juzga. Entonces Pablo, para poder diferenciar, hizo lo mismo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Para poder diferenciar entre la mujer que conoce a Dios y la mujer que no conoce a Dios, yo tengo que separar y dar a entender a las mujeres que se vistan decorosamente. Quiero que se quiten los zarcillos y que no es que el zarcillo sea malo, no es que las cosas que te colocas sean malas, sino que en aquel entonces las mujeres se vestían en honor a su diosa. No es la vestimenta lo malo, malo es la cuestión para qué, o sea, para quién tú te vistes. Si te vistes para Dios, vístete para Dios. Pero en aquel entonces las mujeres se vestían en honor a su diosa. Pablo tenía que diferenciar entre la mujer que conocía a Dios y la mujer que no conocía a Dios, porque si la mujer cristiana en aquel entonces se vestía similar a las mujeres de Afrodita, la podían abusar sexualmente, porque el que estaba accesible al público. En Corinto era conocida como la ciudad de la inmoralidad sexual, porque cuando la reina del cielo está en una ciudad, siempre va a haber inmoralidad sexual. Tengo que decir esto, porque esto está quedando grabado. Tengo que decir esto. Por ejemplo, hoy, con una procesión, se llevaron una imagen para un pueblo llamado Arega. En ese contexto, en ese pueblo, siempre todo va a terminar en inmoralidad sexual. Siempre. Porque la reina, volvemos al principio, Semiramis, fue promotora de lo que se conoció como la prostitución sagrada en honor a Baal. Porque cuando viene la lluvia y viene el sol, la hierba crece, la fructificación crece y la luna también tiene que ver en eso. Por eso es que los astros del cielo eran adorados en aquel entonces. Como pueden ver ustedes, cuando ven y estudian simbología espiritual, todas las diosas y los dioses tienen el emblema del sol y tienen el emblema de la luna. Y no solamente el emblema del sol y el emblema de la luna, también tienen el emblema de las estrellas. Y siempre son 12 estrellas. Porque el enemigo sabe el número, los números. Él conoce los números. Siempre 12 que significa el gobierno de la reina del cielo. El gobierno de la misma, ese mismo demonio, es uno de los demonios que más gente ha llevado al infierno en nuestro día. Por eso que estamos desmantelando el convertido. Amén. Por eso que estamos declarando guerra contra eso. Por eso que la iglesia se tiene que levantar contra ese sistema babilónico y entender bien esto, de dónde se originó todo esto. Entonces, la gente, cuando en Corinto podemos ver que el culto a Afrodita era lo que se conocía como la inmoralidad sexual. Había 1000 prostitutas en el templo de Afrodita, según la historia, que se vestían del mismo modo de su diosa. Y en Corinto se hacía lo que se llamaban los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos ya vienen de hace mucho tiempo atrás. Se llamaban los Juegos Íxmicos.
Venían era a acostarse con las mujeres que estaban ahí, en la región de Grecia, de Corinto. Entonces Pablo se vio, el apóstol Pablo se vio o sea, la guerra fue tan fuerte contra esa potestad, que cuando usted estudia la iglesia de Pablo, estaba compuesta por homosexuales, por lesbianas, que ya habían sido libres, por todo lo que tenía que ver con la inmoralidad sexual. Por eso es que el libro de Corinto, estoy dando esto, no sé, el Señor me llevó a esto, por eso es que el libro de los Corintios enfatiza y hace hincapié en el área sexual. No se contamine, dice el apóstol Pablo. Porque el templo de usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol siempre hizo mucho hincapié en el área sexual, porque era una guerra de altares en ese tiempo. Era una guerra contra la cultura de ese tiempo. Cuando el Espíritu Santo sacó a Pablo de ahí, ya la iglesia de Corinto se había establecido, fue a luchar. Anteriormente Pablo había luchado contra una diosa, otra manifestación de la reina del cielo, porque esta reina se había adjudicado que ella era la promotora del conocimiento. Ella le dio el conocimiento a los seres humanos, y ahí viene el nombre de Atenas, la diosa del conocimiento. Pablo se ve confrontado antes de llegar a Corinto a otra manifestación de la reina del cielo llamada Atenas, diosa del conocimiento, que hoy en día los guerreros la llaman el espíritu de Grecia, el mucho conocimiento. Escuchen esta iglesia, esto es interesante. ¿Cómo sabemos que hay una reina del cielo operando en una iglesia? ¿Cómo sabemos que Atenas está operando dentro de una iglesia cuando hay demasiado conocimiento y no hay presencia de Dios? No hay nada de presencia de Dios. Se está luchando contra una de las manifestaciones de la reina del cielo dentro de ese contexto. ¿Sabía de esta iglesia? Llévese. Entonces, Pablo confrontó a Atenas y tuvo poco fruto en Atenas. La Biblia lo dice. No tuvo el mismo fruto que tuvo en Corinto, porque escuchen, la guerra de la cultura es una guerra fuerte. No hay cosa más fuerte que sacarle la cultura a la gente de la mente. No hay cosa más fuerte que sacarle la religión de la mente a las personas. Porque la Biblia dice que Babilonia coloca un velo en el corazón. Enceguece la mente de las personas. Estamos luchando contra una potestad que coloca fortalezas mentales terribles, pero son la opción del Espíritu Santo poder derribar. Amén. En el conocimiento de Dios. Cuando Pablo confrontó a una de las manifestaciones de la reina del cielo llamada Atenas, que no tuvo poco fruto, lo confrontó en un lugar llamado conocido como un anfiteatro en honor a Ares, el dios de la guerra. Y ahí le predicó a los que se llamaban los estoicos y a los epicureos, los filósofos, a los filósofos de su época, y tuvo poco fruto. Luego se fue, de ahí se fue a Corinto, como ya lo acabamos de ver, y luego, escuche esto, luego de que Pablo se fue de Corinto, el Espíritu Santo lo había entrenado 1 año y 8 meses, confrontando a la misma reina del cielo, pero con ese título, con ese nombre. Cuando ya el Espíritu Santo lo había entrenado en esa área, luego lo mandó a una de las ciudades más impresionantes en cuanto a la modelía del ocultismo, la ciudad de Éfeso. Guardiana del templo más opulento y más extraordinario y extravagante, conocido como las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, Diana de los Efesios, la cual era conocida como diosa madre, diosa de la fertilidad. ¿Qué anotas eso? Anoten eso. Diana de los Efesios era conocida como diosa madre, diosa de la fertilidad y virgen, madre virgen. Por eso a Artemisa se le representaba con muchos pechos. Búsquelo en Google, la imagen. De hecho, en el Vaticano, hoy en día, cuando usted va al Vaticano, hoy en día en el Vaticano, a la entrada del Vaticano, hay una imagen inmensa de Artemisa. Que los guerreros griegos se preguntan, ¿qué
todo enfrente para recibir a los huéspedes que llegan. Entonces, Artemisa se le representaba como una torre de Babel arriba y tenía la luna creciente como collar. También voy a dar esto. Las mujeres de la India, cuando se van a casar, ellas no usan anillo. Ellas se colocan el anillo en uno de los ritos. Son 7 ritos que hacen las mujeres de la India para casarse. Ahí está el número 7. Se pone anillo también en los pies. Y se ponen cascabeles en los pies. Ellas no se colocan, el anillo es más importante. Lo más importante es el collar que ella se pone, que es una media luna creciente. ¿Cómo sabe que una mujer de la India está casada? Por el collar que tiene, porque ella lo dice. Ella se le dice, estoy casada, aquí está mi representación. Es la media luna de la diosa. No es el anillo. Escuche esto. Artemisa tenía la media luna. Esto le va a parecer interesante. Todas las imágenes del mundo, inclusive las imágenes de María, tienen la media luna abajo. Y tienen la lunita aquí y las 12 estrellas arriba. Y las facciones de las diosas siempre son semejantes a la pionera y promotora de este movimiento que fue semejante. El mismo manto y la misma media luna creciente. ¿Vamos a ver? Entonces, en Éfeso, la reina del cielo era conocida como la reina de la brujería y de la hechicería. Acá iban todos los grupos de Roma a graduarse. Allá iban todos los grupos a practicar brujería. Según la historia, era el centro de los cultivos. El Espíritu Santo me dio una visión hace mucho tiempo atrás. El Espíritu Santo me llevó y me puso encima del primer cielo. Y el Señor me dijo, Éfeso, y vi el mapa de Éfeso, era conocido como la ciudad de la luz. Era prácticamente, en este caso, la ciudad de la reina del cielo. Y Roma era conocida como la ciudad del sol. Por eso que los estándares de los romanos eran soles. Luego fue que se cambió. Tanto Éfeso como Roma era prácticamente Roma representaba a Babel y Éfeso representaba a la reina del cielo. Por eso es que su templo estaba ¿en dónde? En Éfeso. Escuche. Bueno, gracias Espíritu Santo. Todos los templos, cuando usted indaga esto, todos los templos de la reina del cielo tienen una cúpula, que es lo que se conoce como la basílica. El templo de Afrodita tenía una cúpula, un sombrerito. Todos los templos de Vishnu, allá en la India, tienen una cúpula. El diseño de los templos es el mismo. Sean templos católicos, templos de los musulmanes, tienen la cúpula. Todos tienen esa cúpula. ¿Qué significa esa cúpula? Que acá, en los templos de Artemisa, también aparece, la cúpula tiene 2 símbolos. Tiene 2 significados. Estos 2 significados que tiene la cúpula son, número 1, la luna. Porque es el templo guardián de la diosa Luna. Y número 2, esta cúpula tiene la representación del seno de una mujer. Porque es diosa de la fertilidad. Desde arriba, cuando tú lo ubicas, se nota, por eso se llama, por eso es reina de la inmoralidad. Cuando tú la notas desde arriba, tú ves lo que significa la simbología. Y a ella la entrona en medio de la cúpula, porque ya te lo había explicado. Todas las divinidades que se consiguen en la arqueología, siempre, inclusive la reina de Cristo, se le destacan sus, en este caso, miembros sexuales. Por eso es que las diosas, en aquellos entonces, se le hacía en su honor lo que se conocía como cultura la prostitución sagrada. Y te lo voy a pasar para que lo veamos
En el libro de Segunda de Crónicas hay una historia que después del reinado de Roboam, el hijo de Salomón, cuando estudiamos los reyes de Israel, eso lo vamos a ubicar en Segunda de Crónicas entre el capítulo 14 o 15, por ahí está. Después de Roboam hay un rey llamado Abías. Y Abías, escuchen esto, Abías fue uno de los que permitió la adoración a la reina del cielo dentro de Jerusalén, llamada Asera. Es uno de los nombres de la reina del cielo, Asera, porque era la diosa de los fenicios. Entonces, cuando Abías, el rey de Judá, metió la adoración a la reina del cielo en Jerusalén, en las esquinas colocaban ídolos pequeñitos de Asera y le ponían mantos, le colocaban flores y colocaban la media luna. ¿Ustedes han visto eso hoy en día? La costumbre de aquel entonces se asemeja a la de hoy en día. Entonces se colocaban en honor a Asera altares pequeños para que la procesión de la verdadera diosa pasara por las calles. La gente eso se llama la prostitución sagrada en la Biblia. Y eso lo aborrecía Jehová. Y Abías había permitido este culto, pero Abías, escuche esto, muchos de los guerreros hablan de Jezabel. Todos ya saben quién es Jezabel. Pero los bibliólogos o los guerreros espirituales han evadido esto que sucedió en el reinado de Abías. Abías tenía a su lado una reina madre llamada Maca, que era su mamá. Maca era la representante de la reina del cielo en lo natural, que era lo que se conoce como la suma. Era la suma sacerdotisa de la reina del cielo. Era la representante, porque ella se hizo una imagen escandalosa, dice la Biblia, de la reina del cielo. Pero Maca dominaba Judá, pasaba por encima de su hijo, Abías. Y ahí viene, anótalo, y ahí viene lo que se conoce como los matriarcados. Y ahí vienen los matriarcados. En la India, escuchen esto, en la India, las madres les escogen la esposa al hijo, no ellos. En la India, los padres no tienen voz ni voto. Las mujeres son las que lo tienen. Busquen. Cuando en la India obligan al hijo a casarse con la mujer que ella quiere. Por eso las mujeres no se casan con la mujer. Eso es infeliz. Esa cultura viene desde hace mucho tiempo atrás. Hasta hoy permanece. Si usted llega a ir a la India, que Dios le dé sabiduría para combatir esa potestad que trae. Entonces, esos son matriarcados. Maca era la Jezabel que estaba al lado de Abías. Y Dios supo eso. Porque cuando está, escuchen esto, una reina del cielo operando en una ciudad, hay juicios de sequedad. Viene la sequía. La política no sirve. Hay soborno, hay corrupción, traen sin número de pecados. ¿Qué está pasando en nuestro país? Escuchen, le voy a dar esto. Otra de las manifestaciones de la reina del cielo conocida aquí en Venezuela es la que conocemos como María Inés. Reina de los bosques, reina de las montañas. Y en la mitología griega, Artemisa o Diana de los Efesios era conocida como reina de los montes, reina de las montañas, es la misma. Lo cual en sus ritos y ceremonias de albaña y candela, y que los sacerdotes se colocaban arriba, se colocaban cuernos, como los diablos danzantes de Yahweh, que se colocan cargos así con cuernos. Y ellos se colocaban cuernos y danzaban alrededor de la candela
en honor a su diosa. Eso pasaba dentro del contexto de Éfeso. Ellos tenían libros de brujería y hechicería que quemaron cuando vino la gran revolución del Espíritu Santo. Aleluya. No podemos, escuche esto, si no doy a también, no podemos luchar contra la reina del cielo sin la unción de Dios. No se puede. Se necesita la unción de poder para luchar contra la reina del cielo. Para poder desmantelar a la reina del cielo. Para poder destruir a la reina del cielo. Escuche, cuando Pablo llegó a Éfeso, Pablo le predicó a 12 discípulos de Juan, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos establecieron las 7 iglesias de Asia con el tiempo. Pero los grupos de Éfeso se dieron cuenta que Pablo tenía un poder mayor que el de ellos. Porque tan solo los delantales tocaban, o sea, los chales o los pañuelos tocaban el cuerpo de Pablo y se le llevaban a los demonios, porque Éfeso estaba atentado de demonios. Como usted llega a ir a eso, se siente la opresión de allá. O usted llega a ir a donde están los tronos de la reina del cielo, se siente la opresión, se siente la pesadez, se siente el clima ahí. Entonces, cuando Pablo llegaba, cuando llegaban los delanteros de Pablo, se lo tiraban a los demonios se iban. A veces me da esta locura, porque yo digo, esa era la esencia paulina. Aunque no era la esencia de Pablo, era la unción del Espíritu Santo. Entonces los demonios se iban y los grupos se dieron cuenta que Pablo tenía un poder. Y llegaron miles de grupos al evangelio. Quemaron los libros. Que se estipula que los libros que quemaron cotizaron en aquel entonces los que hoy en día son 4 millones de dólares. Quemaron 4 millones de dólares. Fueron libros. Y los templos el templo de Artemisa, la reina del cielo de aquel entonces, en Éfeso, comenzó a ser despoblado. Ya la gente no iba a poder. Y los plateros que vendían los ídolos pequeñitos en honor a ella comenzaron a perder negocio. Ya no le daban la pinta. Y hubo un platero llamado Demetrio, que era brujo, por cierto, comenzó a decir que Pablo estaba diciendo que no eran dioses los que se hacían con las manos. Y comenzó una revolución entre brujos. Pablo se tuvo que retirar con el tiempo, pero le había dado un golpe a Artemisa, a Diana de los Efesios. Escuchen, guerreros que están aquí, no se hace nada estando en la iglesia. Para luchar contra la reina del cielo hay que salir. No se debilita la reina del cielo estando en la iglesia. Está bien tu intercesión, pero la reina del cielo se confronta acá, quitándole la gente. Eso ya no da más para Señor. Solo así se debilita. El culto que se hace en honor a él, solo así se destruye. Nada hacen los intercesores con pegar 4 gritos en honor a la reina del cielo y darle el reprendo si no salen en su calle a quitarle. Porque en el momento en que se hacen los altares en honor a ella, la gente cae en oscuridad y sigue estando el mismo pecado en la región. Y el pecado de inmoralidad sexual y la vejación, todo viene con referente a eso. Nada se hace dentro de la iglesia, hay que salir. Amén. Entonces, volviendo al tema, Pablo le había testado un golpe extraordinario a la reina de aquel entonces. Después le explicaré en la segunda serie cómo fue que hoy en día se venera a la diosa madre, conocida como María, la Madre de Jesús. ¿Cómo llegó todo esto? ¿Y cómo desató esto? Voy terminando con esto. Escuche, pueblo de Dios. Cuando nosotros descubrimos que Pablo salió de Éfeso, Éfeso es conocida como la actual Turquía hoy en día. ¿El país de dónde? De Turquía. ¿Qué sucedió en Turquía hace tiempo atrás? Hubo un gran terremoto. Miles de personas murieron. Porque Turquía hoy en día ya ha declarado la guerra al Evangelio. Eso es triste. Pero Turquía ya ha declarado la guerra a la Biblia. Turquía es un país bello, hermoso. Pero es una realidad lo que se mueve dentro de Turquía.
Porque Turquía antes era guardiana de la reina del cielo. Pero en la época de Pablo, vamos atrás, mucho más atrás, Artemisa había sido destruida, su templo todavía estaba intacto, pero la historia enseña esto. La historia enseña que cuando ya después de haber recibido Juan la revelación en Patmos, cuando Juan había recibido la revelación en Patmos, y finalizo con esto, Juan el apóstol, el Espíritu Santo le dijo, ve a Éfeso, según la historia. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dicen los historiadores que estuvieron en aquel entonces como los padres apostólicos. Por eso usted tiene que estudiar. Amén, iglesia. Entonces, cuando Juan salió de la isla de Patmos, en la época de Domiciano, el emperador Domiciano se fue a la región de Éfeso. Pero Juan no andaba solo. Juan andaba con la mujer que a él se le encargó, que era María, la madre de Jesús. La historia enseña que tanto Juan como María murieron en la ciudad de Éfeso. Sus cuerpos no se encontraron, y menos mal que no se consiguieron. Entonces, cuando Juan llegó a Éfeso, Juan llegó al templo de Artemisa. Y dice la historia que Juan oró en ese templo y dijo: Jehová, tú eres el Dios de dioses y Señor de los señores. Yo te suplico que destruyas al demonio que opera detrás de esta estatua, que oprime a todo este país, para que todo el mundo sepa que tú eres Dios. Y en ese instante hubo un terremoto que la historia y la geografía nos dice que sí lo hubo. Y en ese terremoto se partió la mitad el templo de Artemisa, el ídolo se partió en dos. El sacerdote brujo que estaba ahí se murió y toda Turquía llegó a Cristo. El 99% de Turquía llegó a Cristo. Y el templo, que era la séptima maravilla del mundo antiguo, se vino a pedazos hasta hoy. Está en pedazos. Pero cuando tú estudias y ves esto, hermanos, escuchen esto. Estamos en los tiempos donde tenemos que hacer guerra espiritual estratégica. Guerra espiritual con el entendimiento. Hay intercesores que están desinformados de esto. No saben ni siquiera para qué trabajan, inclusive la élite de la reina del cielo conocida como los masones, que son los que hacen los templos. Ya les expliqué uno de los símbolos del templo. El templo tiene demasiados símbolos. Pero para finalizar, le diré esto. Ya le hablé de los faros que son las columnas. Los campanarios son esas columnas. Las campanarios son esas columnas, porque son semejantes, idénticas a los faros y colocaban al frente de los templos de Dios. Son los mismos. Pongámonos de pie.